Son los cargueros más grandes del mundo. Estos barcos transoceánicos pueden pesar más de 500.000 toneladas a plena carga. Su excepcional capacidad para trasladar un cargamento ya fue reconocida en un libro de la Biblia, el Génesis. La historia del Arca de Noé habla de uno de los más grandes barcos de la historia. Y Dios dijo a Noé: voy a acabar con todos los hombres, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Los destruiré a ellos y a la tierra. Se ordenó a Noé que construyese un gran barco de madera y que recogiese una pareja de cada especie animal de las que había sobre la tierra. Cuando Dios desencadenó el diluvio bíblico que inundó la tierra, el arca y sus habitantes sobrevivieron y repoblaron el mundo. ¿Es esto solo una fascinante fábula moralizante? En décadas recientes, la arqueología submarina llevada a cabo en el Mar Negro ha intentado apoyar la teoría de la inundación. En el libro Noah's Flood de 1998, los científicos William Ryan y Walter Pittman defendían la teoría de que hace unos 7.000 años el deshielo de los glaciares provocó la entrada masiva del agua salada del Mediterráneo en el Mar Negro, que entonces era un lago de agua dulce. Muestras fiables halladas en la costa demostraban que la fauna de agua dulce se convirtió bruscamente en fauna de agua salada. Pero esta no es más que una de las varias versiones de la inundación. No estoy convencida de que la inundación del Mar Negro fuese el acontecimiento descrito por la Biblia como el diluvio de Noé. Una de las cosas que sabemos los antropólogos es que la mayor parte de las culturas hablan del mito de una inundación en la que el mundo fue destruido por el agua. Desde el Arca de Noé o la aún más antigua inundación babilónica de Gilgamesh, hasta las leyendas griegas, romanas e irlandesas, la creencia en una inundación es larga en popularidad, pero corta en pruebas. Lo mismo ocurre con el Arca. A pesar de numerosas e infundadas observaciones a lo largo de los años, entender cómo pudo ser construido el legendario navío solo puede hacerse desde el conocimiento de las antiguas técnicas de construcción de barcos. ¿Cómo fue construido este barco? La antigua tecnología de construcción de barcos difiere de la de hoy en día. En la actualidad, construimos los barcos de una forma llamada el armazón primero o el esqueleto primero. Colocamos primero la quilla y después vamos poniendo las cuadernas o costillas del barco hasta que se asemeja a un esqueleto. Luego colocamos las planchas exteriores, construimos desde dentro hacia afuera. Pero en el mundo antiguo, prácticamente en todas partes, en todas las culturas que hemos examinado restos de barcos, la construcción se hacía de fuera hacia adentro. Primero construían el caparazón, el casco. Los barcos tienen que evitar las filtraciones y los constructores bíblicos desarrollaron una sofisticada tecnología para unir fuertemente las tablas de madera. Uno de los métodos más fiables era el de mortaja y espiga. Cuando hablamos de unión de mortaja y espiga, nos referimos a una espiga, que es una pieza suelta de madera con ranuras hechas en el canto de una tabla. En este caso, esto es un simple modelo de muestra, la espiga entra en la mortaja hasta la mitad. Después se pone otra tabla en el lado opuesto y se encaja la tabla de arriba en las espigas. En un caso real, hay que golpear fuertemente para que encaje y para obtener una buena y uniforme unión de las tablas. Posteriormente se pueden poner unos pasadores para fijar la espiga en su sitio. Y así es como el hombre construyó sus barcos durante al menos 4.000 años. Tenemos pruebas de esto en el área del Mediterráneo y del Nilo. Como esta es la zona donde se desarrollaban las historias de la Biblia, la zona de su geografía, es muy probable que el Arca de Noé fuese construida con ese tipo de tecnología. Para soportar el peso de su larga lista de pasajeros, el Arca tuvo que ser un navío de enormes proporciones. Y deberás hacerla de esta manera. La longitud del arca será de 300 codos, la anchura de 50 codos y la altura de 30 codos. El codo es una unidad de medida de la época bíblica que corresponde a la distancia entre la punta del dedo corazón de la mano y el codo. Si estimamos que un codo equivale a 63,5 centímetros, el Arca de Noé mediría 190 metros de largo por 31,70 de ancho y por 18,90 de alto. Un gran barco, pero no sin precedentes históricos. Hay algunas referencias históricas de barcos de 152 metros de largo. Una de las cosas que sabemos que hacían los egipcios era transportar obeliscos en barcos de madera.
La reina Hatshepsut describía hace unos 3500 años el barco que había construido. Y aquel barco, construido para transportar 2 obeliscos, hubiera podido transportar un 747 cargado con 40 elefantes. Esos fueron los primeros cargueros de gran tonelaje de los que hemos tenido noticias de fuentes ajenas a la Biblia. Un hombre decidió tomar al pie de la letra las medidas dadas por Dios. Joseph K. Silver, de Pensilvania, era ingeniero de profesión y aficionado al arca en sus ratos libres. Durante casi 30 años estuvo trabajando en un estudio de viabilidad del arca, contemplando todos los aspectos, desde la arquitectura marina y la física hasta la química y la zoología. Pero Silver murió en 1995 y con él pareció morir su manuscrito sobre el arca. Poco después de su muerte, su familia y amigos empezaron a reunir sus notas y en el año 2000 la sometieron al estudio de Ed Scherer, de Scherer y Asociados, una compañía de ingeniería náutica. Decidí coger esas notas y dedicarles 5 minutos, leer algo de aquí y de allá y devolverlas. Varias horas más tarde estaba inmerso en aquel asunto, consultando requisitos y normas del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos, de la Oficina Americana de Navegación, de la Organización Marítima Internacional, ese tipo de organizaciones, para tratar de rebatir las propuestas del señor Silver, pero en general su idea del arca cumplía con todos los requisitos. El arca de Silver estaría entre los mayores navíos construidos por el hombre. La norma general es que los cargueros transatlánticos tienen básicamente un ratio longitud-profundidad de 15:1 o menos. El arca cumple realmente estos criterios, pues tiene unos 12 metros de profundidad, hasta lo que llamamos la cubierta de fuerza del arca, con 190 metros de longitud. Scherer creó un modelo del arca con un sencillo aunque preciso programa ampliamente utilizado por la Marina y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos en análisis de ingeniería. Pudimos precisar que el arca tenía una estabilidad adecuada para enfrentarse a olas de varias alturas, de conformidad con los criterios del Servicio de Guardacostas. No había realmente exceso de curvatura en el arca. Podría flotar a un nivel razonable. Flotaría sin exceso de presión en el casco, así que consideramos que la estructura del arca era la adecuada. ¿Fue inspiración divina o fueron ilusiones? Los continuos esfuerzos por localizar antiguos pecios en las profundidades del Mar Negro pueden algún día responder a más preguntas sobre el arca bíblica. Por lo tanto, aquellas gentes pensaron que posiblemente ellos podrían construir barcos de ese tamaño. Solo hace unos 45 años que empezaron las primeras excavaciones científicas submarinas, es decir, que aún estamos en los inicios. Hay expediciones por todo el mundo buscando antiguos barcos, en aguas profundas, bajo los sedimentos, y tratando de desvelar definitivamente las claves de las ideas que tenían las civilizaciones antiguas sobre tecnología. Mientras la ciencia marina y las excavaciones arqueológicas nos llevan a profundidades aún mayores, el libro sagrado seguirá proporcionando el contexto histórico. De este modo, la arqueología va de la mano con el texto bíblico para mostrarnos cómo se superaba la vida en aquellos días y las necesidades de la vida que encontraban las gentes de la Biblia. Mientras desentierran nuevas pruebas de la antigua sabiduría, los arqueólogos seguirán buscando claves importantes en las páginas de la Biblia, uno de los más grandes archivos históricos de los logros de la tecnología humana.